Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 30, programa 17. Gran propuesta, bien heterogénea. Vamos a meternos de lleno en el primer bloque para entender un poco todo lo que tiene que ver con el detrás de escena de lo que salió de la ley de reforma laboral incluida en la ley bases, todo lo que tiene que ver con todas las preguntas para los empleadores, para los empleados, para las pymes. Lo vamos a tratar con un abogado especialista en temas laborales como es el doctor Julián de Diego. Luego en el segundo bloque nos metemos más en cuestiones profundas, si se quiere, en cuestiones del ser. Va a estar León Saboya, que es psicólogo, y con él vamos a estar hablando un tema urgente, interesantísimo. Quiero cambiar, ¿por qué no puedo? Y todo lo que tiene que ver con los hábitos saludables, las relaciones, interesantísimo para poder interpelar al psicólogo León Saboya, que ya viene en minutos nada más. Luego, en el tercer bloque, en el institucional, nos metemos de lleno en la economía que importa, la economía que pica en los bolsillos, la inflación, el nivel de actividad económica. ¿Qué pasa con esta nueva etapa del gobierno denominada fase 2 de emisión cero? Todas las preguntas y todas las respuestas esta noche con el doctor José Ciaba Serrate, que es un economista especializado en estos temas. Como lo ve, gran propuesta, acompáñenos en esta producción local de la Federación de Comercio e Industria. Nos vamos a los auspiciantes y cuando regresamos ya estamos con el doctor de Diego. Expertos en nutrición desde 1977. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. ¿Sabías que podés descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de EDEN WhatsApp? Escribinos al 336-452-6944. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 336-452-6944. EDEN. Somos energía que transforma. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Entre SRL, más de 40 años aportando a la sociedad ingeniería de sanidad ambiental. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate del programa número 17. Está con nosotros el doctor Julián de Diego, que es abogado laboralista, especialista en empresas. Muy buenas noches, doctor de Diego, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Doctor, bueno, queríamos charlar con usted, un especialista de larga trayectoria en temas laborales, porque bueno, finalmente el gobierno logró la aprobación de la ley bases, del paquete fiscal, y en lo que respecta a la reforma laboral, más allá de la propuesta original, que entiendo que eran unos 60 artículos, finalmente se aprobaron unos 16, corríjame si me equivoco. Quería consultarle
si es optimista con respecto al impacto que puede tener en la economía real esta reforma. Bueno, como ustedes dicen muy bien, solamente se aprobó una parte de la reforma laboral. Lo que se aprobó es trascendental porque produce una serie de cambios significativos que se dividen en 3 grupos. Una serie de cambios que son de aplicación instantánea, como por ejemplo la derogación de las multas o el nuevo periodo de prueba de 6 meses. Otras normas que requieren de una segunda norma para poder ponerse en ejecución, por ejemplo, el fondo de cese o en los periodos de prueba más largos de las pequeñas empresas y las empresas medianas, que requieren de la intervención de la negociación colectiva. Y hay un tercer grupo de normas que no se pueden aplicar todavía porque requieren de una reglamentación. Así que, teniendo en cuenta esas salvedades, Sí. Ya estamos empezando a experimentar los primeros cambios, como les decía, con las normas que son operativas. Por ejemplo, se están registrando en los lugares donde hay toma de personal, por ejemplo en las empresas de servicios, en las empresas del área informática, los periodos de prueba de 6 meses. Bien. Doctor, ha mencionado dentro de estas salvedades o claves el tema del fondo de cese. ¿El fondo de cese tiene, digamos, alguna correlación, digo, el que se aprobó con el que tiene la UOCRA? Digo, ¿es un modelo similar? ¿No? Coméntenos. No tiene ninguna similitud con nada, porque Ajá. en realidad se hace solo el enunciado Sí. de que a través de los convenios colectivos, las partes signatarias de los convenios, o sea, por ejemplo, el Sindicato de Empleados de Comercio con la Cámara Argentina de Comercio, pueden fijar un régimen de fondo de cese, para lo cual tienen que establecer las condiciones, los requisitos y el financiamiento. Bien. Y no hay ni siquiera condiciones de financiamiento que en el proyecto original se establecían. Ahora, yo le veo muy poca posibilidad a estos fondos de cese porque requieren del financiamiento a través de las empresas, y las empresas ya no quieren más impuestos al trabajo. Entonces, yo veo que el fondo de cese, hoy por hoy, así como está presentado, es letra muerta. Bien, digo, más allá de que este no es un aspecto tributario, pero sí desde el punto de vista jurídico entiendo que es positivo, usted lo dirá. ¿Cree que de alguna manera en el mercado de trabajo, usted mencionó informática, servicios, pero digo, en el resto de los sectores va a lograr, digamos, un aspecto positivo en lo que es la contratación? ¿Cómo lo ve? No, una cosa, digamos, la contratación requiere de 3 condiciones para mejorar. Sí, Que bajen los impuestos al trabajo, que se simplifique la contratación y que haya incentivos para contratar en forma registrada. Los 3 requisitos se dan dentro de la reforma de la ley, sí. y algunos requieren de alguna reglamentación, por ejemplo, la simplificación en la registración y la emisión del certificado automáticamente por vía de la FIP, me refiero al certificado de trabajo, Sí. requiere de una implementación que exige que el Poder Ejecutivo reglamente la norma y establezca los recaudos técnicos y científicos adecuados y técnicos adecuados para poder implementarla. Ahora, es muy Sí. temprano todavía, a pocos días de la vigencia de la ley, evaluar si los resultados son impactantes o no. Lo cierto es que las 3 condiciones que favorecen la registración, que incentivan la registración y que simplifican y aumentan la libertad de contratación están dados dentro del texto de la ley. Doctor, sabemos que las pymes son víctimas de una gran litigiosidad laboral. Digo, más allá de los aspectos positivos de la norma, de la ley, ¿esto atenúa un poco o baja esas cuestiones de la litigiosidad? ¿O si no se cambia la jurisprudencia de fondo, esto va a ser inocuo? No, la jurisprudencia cambia forzosamente porque lo primero que hay destacable de esta reforma es la derogación de todas las multas, Claro. que era lo que incentivaba la generación de juicios laborales, que en el caso de las pequeñas empresas y medianas, muchas veces significaba el quebranto de la compañía o el cierre de la empresa. Entonces, ahora todo ese proceso que antes descansaba sobre la jurisprudencia,
ahora se traslada simplemente al hecho de que va a haber un sistema de registración automático para luchar contra la economía clandestina, con denuncias de lo que se llama denuncias 360, donde puede denunciar el trabajador que está mal registrado, lo puede denunciar la empresa para ingresar a alguno de los incentivos, lo puede denunciar la cámara empresaria o el sindicato, y también la puede denunciar un tercero. Entonces, el circuito que se ha creado, que es similar al que hay en España, en Francia, en Inglaterra y en Italia, sin necesidad de la aplicación de las multas, crea mecanismos lo suficientemente eficaces como para que la registración aún mejore, que mejore la registración de calidad y que le permita al trabajador asegurarse con esa registración los ingresos que están previstos en los convenios colectivos o en las condiciones que hoy se conocen en el mercado. Bien, doctor, le quiero preguntar por las cuestiones del teletrabajo. ¿Las contempla la ley? Y si es así, ¿en qué formato? No, en el texto original del DNU había varias normas de corrección de la ley de teletrabajo, porque el legislador que hizo la ley en el medio de la pandemia, sí, lo hizo con algunos objetivos que fueron totalmente contrarios al interés de la gente. Por ejemplo, se le puso énfasis a volver al lugar de trabajo presencial, cuando la mayoría de la gente que recibió los beneficios del home office o del teletrabajo no quiere volver al lugar de trabajo. Claro. Entonces, en el DNU se instrumentaron algunos mecanismos para volver a reorientar la tendencia de la ley, pero no fueron trasladadas a la ley. Así que en la ley base no tenemos ninguna reforma vinculada con teletrabajo. Bien. Y si usted tiene que nombrar uno de los aspectos más importantes de las claves que mencionó, usted tiene contacto permanente con empresarios, con pymes, ¿es positivo el termómetro del sector privado en general, más allá de que no fue la versión original? Sí, el termómetro general del sector empresario, hablando con los empresarios más representativos, es que la reforma es una buena iniciativa, pero que es insuficiente. Es más, en el día de hoy, el grupo de los 6 se reunía con Cordero, con el secretario de Trabajo, sí, antes Ministerio de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, justamente para ver el siguiente paso de la reforma, porque la reforma laboral, para que sea sustantiva, no es un hito, no es un episodio aislado, es un proceso. Entonces, lo que no hay que detener es que ese proceso siga avanzando en el sentido de lo que dijimos recién, que el trabajo esté registrado, que todo el mundo tribute aportes y contribuciones, que eso le dé garantías legales al trabajador para que pueda hacer frente a cualquier incumplimiento, y que la contratación tenga más libertad y más flexibilidad, de modo tal de que se fomente la contratación en blanco, la contratación registrada, que lo que además contribuye a mejorar la recaudación, claro, que en este momento está seriamente comprometida, porque el 40-50% de la economía de la Argentina es clandestina. Clandestina, así es. Doctor, le quiero agradecer muchísimo los conceptos, ha echado luz sobre los aspectos más salientes de esta reforma y con gran claridad. Así que ha sido muy amable, le agradezco mucho. Bueno, seguiremos comunicándonos con los cambios que va a haber, que seguramente la semana que viene vamos a tener muchas novedades. Perfecto. Respecto de algunos institutos que quedaron en el DNU y que ahora van a ser volcadas nuevamente a leyes que van a ir al Parlamento. Así es, así será, lo continuará. Le agradezco mucho esta comunicación, doctor De Diego. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pasó por San Nicolás Debate, como lo decíamos, el abogado laboralista Julián De Diego, dando cuenta de lo más saliente de la ley de reforma laboral y sobre todo de algunas cuestiones pendientes que están próximas a tratarse. Ahora nos vamos rápidamente a la pausa, damos vuelta a la página. Va a estar con nosotros en San Nicolás Debate el psicólogo León Saboya. Ya volvemos. H2 orgánicos, vegetales hidropónicos,
Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Ahora sí, damos comienzo al segundo bloque, San Nicolás Debate, está con nosotros en los estudios y le damos la bienvenida al psicólogo León Saboya. Muy buenas noches, León, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Hola, Balto, un gusto estar otra vez con vos acá. Igualmente, León, bueno, la verdad que nos detenemos un momento en un programa que tiene vértigo, pero me parece que amerita las cuestiones del ser, tratarlos con esa profundidad en un programa televisivo en el cual a veces no hay tiempo. Va a haber tiempo esta noche y por eso vos que tenés mucha experiencia en estos temas y nos trajiste un tema muy rico como es no puedo cambiar. ¿Por qué no puedo cambiar? Y ahí quiero entrar, ahí quiero meterme. Precisamente digo, cómo salir de estructuras mentales a veces muy rígidas y lograr, no sé, tener mayor plasticidad mental. ¿Cómo ves este esquema, este camino? A ver, primero y como para hacer una aclaración previa, sí. Siempre la palabra mental es muy problemática. Ajá. ¿Tiene mala prensa, vos decís? No, tiene muy buena prensa, bueno, ese es el problema. Bueno. Es como que el problema con esa palabra es que siempre que nos referimos a algo mental, nos embarra a la hora de implementar soluciones. Es como que en realidad, cuando nos referimos a algo mental, no sabemos bien qué tenemos que hacer. Es como que lo que tendemos a hacer con lo mental es pensar. Y muchas veces pensar nos termina embarrando más. Por eso siempre, a ver, no es que el problema es con la palabra en sí, pero siempre desde el tipo de psicología que hago yo, yo soy cognitivo-conductual, tratamos siempre de traducir los términos mentalistas a conductas, porque con las conductas observables sí podemos trabajar. Y es hablar de lo mismo, pero en esos términos. Bien. Entonces, sí, decime. Vale de la aclaración, continuemos. A ver, el tema de los patrones, ya sea comportamentales o de pensamiento, ya sean rígidos o flexibles, por ahí lo primero que uno se podría preguntar es si es necesario cambiarlos. Porque una persona podría decir, a ver, tiene su estructura, tiene su modo de funcionamiento y le funciona bárbaro, ¿por qué lo tendría que cambiar? El tema muchas veces es que uno se olvida que uno vive en un mundo que cambia, más todavía en el país que vivimos, pero siempre, o sea, la vida cambia, hay cambios que surgen que son inesperados. ¿Y qué hago con esa estructura si me surgen cambios inesperados? Por eso siempre, de una manera u otra, tener cierta plasticidad, cierta práctica en tener distintas opciones tiende a ser saludable. Muchas veces el tener solamente pocos patrones de respuesta termina siendo problemático y termina haciendo que la persona termine enredándose mucho más. Porque en línea con lo que decís, León, muchas veces lo que de alguna forma acentuaba una cuestión de la coherencia, que era yo mantengo mis convicciones, mis valores, hoy en día no sé si es un disvalor, pero a veces te quedás como anacrónico cuando precisamente como vos decís, cambian los tiempos, cambian las situaciones y vos tenés que moldearte, digamos. Por eso digo, ¿cómo tener la plasticidad sin dejar de ser vos? Claro, seguramente tiene que ver con que en las últimas décadas ha habido cambios muy vertiginosos y hasta hace 30, 40 años atrás probablemente era más sencillo sostener y construir una rutina, a pesar de que siempre el cambio inesperado siempre estuvo, pero hoy en día es mucho más. Probablemente hoy por hoy uno tiene que incorporar esa cuestión de la flexibilidad, por ejemplo, si lo llevamos al plano laboral. A mí, por ejemplo, como estoy en una generación intermedia, me cuesta darme cuenta que difícilmente yo vaya a trabajar el resto de mi vida de lo mismo, porque uno todavía sigue con esa mentalidad de agarro, me formo, arranco a trabajar y lo doy para adelante hasta que me jubilo, cuando en realidad el modo de trabajo actual ya no es ese. Muchas veces el querer seguir funcionando de esa manera
termina siendo problemático, pero por el simple hecho que me lleva la marea puesta. Así. Claro. Ahí es donde de alguna manera acentuamos la flexibilidad, ¿no? El tener alternativa, opciones. Bueno, León, ¿cómo plantear precisamente algunos hábitos, no sé si me vale la palabra, me corregirás vos, algunos hábitos, algunas conductas que hagan, bueno, a una vida más saludable? Porque digo, no solo es el vértigo que vivimos, sino que hay situaciones en las cuales a veces tenemos que tratar de salir aireosos, seguramente. A ver, vos me planteabas esa pregunta y yo la pensaba, el tema de los hábitos saludables. Sí. Por ahí uno rápidamente por ahí cae en lo que es más, es como que lo más sencillo siempre es hablar de, bueno, dormir bien, alimentarse, el ejercicio. Entonces yo lo trataba de pensar a ver cómo llevarlo como desde otro punto de vista, que por ahí me parece que es más interesante como para que lo charlemos, que tiene que ver con el ser consciente de qué es lo que es importante para uno, cuáles son las cosas que a uno le importan. Las prioridades, digamos, ¿eh? Claro. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que hace que yo sea quien quiero ser? ¿Quiénes son las personas que son relevantes para mí? Porque el tema es que, a ver, ¿sí? Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio es algo bastante universal, por decirlo de alguna manera. Pero las cosas que me hacen bien a mí, por ahí no son las mismas que te hacen bien a vos. Vos tal vez me decís, bueno, para mí es muy sano el viajar, y que tal vez para mí es sano ponerme a leer filosofía analítica, qué sé yo. Eso es muy personal y por eso es importante conocerlo para tratar también de cultivar las acciones que me permiten acercarme de a poco, paso a paso, en la medida que uno pueda, a tener ese tipo de rutinas o hábitos que son sanos para uno. Por ahí algo que sí vale la pena señalar en relación a esto, es que con este tema de las acciones que son importantes para uno, es muy fácil que uno por ahí se tape de actividades. Yo por ahí me doy cuenta que... Como para evadirse, digamos, vos decís. No, pasa que, a ver, el tipo de terapia que hago yo, por ejemplo, es muy eficaz a la hora de justamente lograr cambios. Pero el problema es que a veces uno no se da cuenta que se pasa de rosca, que vos decís, bueno, ok, soy buen padre, buen amigo, bueno en el trabajo, hago ejercicio, pero, o sea, llega un punto que la máquina se sobrecarga y ese es un problema actualmente, muchas veces de lo que es estar hiperrealizados, por decirlo de alguna manera. Entonces, tal vez es cuestión de no olvidarse ese aspecto que tiene que ver con el autocuidado de uno, de cuándo es útil y necesario parar también. ¿Sí? El hecho de decir, bueno, ok, todas estas cosas son importantes para mí, quisiera hacer mucho, pero ¿qué estoy haciendo para cuidarme a mí, para frenar un poco, como para también poder, por decirlo de alguna manera, cuidar la carrocería, cuidarse a uno mismo, para poder continuar haciendo esas cosas? Si no, tarde o temprano me va a pasar factura al cuerpo. Y esos tips, digamos, de poner un freno de mano, imagino que la terapia que llevas adelante los prevé. Digo, el no pasarse de rosca, el no sobreexigirse, el encontrar de alguna manera el frenarse. La vida de hoy, ¿permite todo eso el vértigo, digo? ¿Permite poder hacerlo? Y probablemente es cuestión de que uno esté atento. ¿Sí? Por lo general uno puede hacerse esos huecos. Obviamente que dependerá de la situación de cada persona. Hay veces que hay gente que tal vez está muy deprimida, está muy inactiva, y en esos casos pasa exactamente lo contrario. Pero hay gente que puede ser que esté muy activa, no tenga mucho tiempo para parar, y yo por lo general hablo de lo que podríamos llamar que son como generar como burbujas de oxígeno. ¿Qué son? Contanos, dale. Burbujas de oxígeno. Sería como, por ejemplo, ok, yo tal vez estoy trabajando a la mañana, paro media hora para comer y después sigo a la tarde. Esa media hora que paro para comer, ¿puedo dejar de pensar en el trabajo? ¿Puedo dejar de pensar en lo que voy a hacer después? ¿Es necesario que lo haga? Va a haber días, situaciones en las que tal vez sí, pero otras no. Otras en las que tal vez yo puedo soltar el celular, no... Me desconecto. Claro, en la medida de lo posible el hecho de decir, bueno, ok, me tomo esos momentos. Si no puedo, no sé, te invento, salir a caminar, a correr 1 hora al día, tal vez no tengo ese espacio para hacerlo, para descansar, pero al menos, a ver, estoy manejando. Tal vez tengo 20 minutos hasta el trabajo. ¿Puedo en ese momento estar acá y ahora? ¿Sí? Estoy esperando en una cola. Estoy dándome una ducha. ¿Sí? De vuelta, idealmente sería bueno que uno pueda tener más tiempo también como para descansar realmente y desconectarse. Pero aun cuando uno está a pleno y no para, es al menos aprovechar esas burbujas, como para al menos bajar un poco en esos momentos. Perfecto. ¿Cómo, digamos, lograr, intentar encontrar un camino para
salir de entornos tóxicos, digamos, y por ahí encontrar gente más nutritiva, gente que tenga que ver más con uno, como marcaste hace un rato. Mira, vos sabés que el tema de la toxicidad es un tema también porque, primero porque, a ver, a mí no me gusta mucho esa palabra porque hay que ver cuánta evidencia tiene, quiero decir, en cuanto a investigación ese término. Porque el hecho de, a ver, hay gente tóxica, hay ambientes tóxicos objetivamente hablando, porque muchas veces es más una cuestión interactiva, por decirlo de alguna manera. Después otra cosa que es muy común que pase, que uno se topa mucho con eso, suponete, Juan habla de que quiere alejarse de la gente tóxica. Y yo que lo conozco a Juan, digo, Juan es retóxico, o sea, y él es el que quiere alejarse de. Claro. Entonces, pero más allá de eso, si hay algo que uno por ahí puede hacer, y eso no está mal tenerlo en cuenta, que tiene que ver con esto que hablamos de conocerse quién es uno, cuáles son las cosas importantes para uno, de qué quiero hablar con la gente, qué cosas quiero hacer, qué lugar ocupa en mi vida el arte, la cultura, el deporte, etcétera, porque eso va a permitir que yo me pregunte, ¿esta gente con la que yo me junto me ayuda a ir en la dirección de lo que yo quiero? En el sentido que sea, yo tal vez para mí la amistad implica, no sé, te invento, ¿sí? Pero humor y arte, supongamos, por decirte una pavada, ¿sí? Y tal vez yo me doy cuenta que mi grupo de amigos desde hace un tiempo se dedican a pelear por política y a mirar boxeo, y eso es lo que hacen. Entonces, tal vez no está mal preguntarme, ok, yo tal vez puedo hacer algo para incidir ahí, puedo meter algún bocado, algo como para cambiar un poco la dinámica con ese grupo. Pero va a haber veces que tal vez no está mal que yo me pregunte, no será momento de empezar a conocer otras personas, tratar de frecuentar otros ambientes donde justamente pueda sentirme más realizado en ciertos aspectos que son importantes para mí. Perfecto. León, la felicidad, que también es un gran tema del ser humano, lo ha dominado durante siglos. ¿Es una elección, digamos, ser feliz o por ahí es una simplificación esta? A ver. ¿Solo con elegir ser feliz alcanza? Esa es otra palabra de estas que son complicadas. Nombramos varias hoy. Sí, así es. El tema con la felicidad, yo te diría, hay varias maneras de conceptualizar qué es la felicidad. Yo te nombro dos. Una que es más, con la que se puede trabajar más y que por ese lado está bien, y otra que es más, hay que tener más cuidado. Con la que hay que tener más cuidado es cuando uno toma la felicidad como un estado, ¿sí? Es el sentirse bien, es el estar contento, es la alegría, porque en ese caso estamos hablando de metas emocionales, y los seres humanos, los animales no reñían tanto con esto. Somos pésimos los seres humanos para poder lograr estados emocionales. Uno no está contento porque quiere, y digo, dentro de media hora me voy a enojar, y dentro de una hora voy a estar preocupado. Claro, no es regulable, digamos, no es tan regulable. No es tan regulable, y el querer regularlo, por lo general, le hace explotar la máquina, por decirlo de alguna manera. Porque ¿qué es lo que tiende a pasar? A ver, esto es más complejo. Pero si yo lo que pretendo es sentirme bien o estar contento, lo que voy a hacer es empezar a hacer un sondeo constante de cómo estoy ahora. Y en ese sondeo, más temprano que tarde, voy a empezar a encontrar algo raro, y esa sensación de que esto no es lo que yo buscaba no es muy compatible con el estar contento. Entonces ahora me saltan mal las alarmas, porque esto es no estar contento. Entonces lo que pasa es que muchas veces esa obsesión con el estado emocional me quita la atención de donde sí tendría que estar la atención, que tiene que ver con otra definición de felicidad, que tiene que ver con esto que venimos hablando, que hablamos durante todo este bloque, que tiene que ver con aquello que yo hago que me hace sentir que estoy en sintonía con quien quiero ser, con aquellas cosas que le dan sentido a mi vida. La vida más como propósito, de alguna manera. Cuando uno está más en sintonía con la vida como propósito, pasan varias cosas. Primero, que yo puede ser que esté en un ambiente donde no necesariamente estoy cómodo, y sin embargo me puedo sentir bien, en el sentido de que estoy haciendo lo que es importante para mí. Pero por otro lado, que también es bueno señalar, porque si no parece que todo esto es una tragedia, si uno está alineado haciendo de a poco las cosas que son importantes para uno, a la larga lo que termina pasando es que probablemente haya más montos de felicidad entendida en el primer sentido como estado. Pero es más un efecto
termino medio zen con esto que te digo, pero una frase que por ejemplo yo le digo a mis pacientes es como que la felicidad es un pájaro que viene cuando uno no lo busca. Ajá. Y ella me puse en monje. Mirá qué definición que porque nos diste. Sí, el tema es que hay mucha gente que busca la felicidad y es la peor manera, porque uno va a terminar frustrado si uno hace eso. Bueno, y me llevas a la última, da para mucho, interesantísimo la entrevista con León Saboya. En pos de alguna forma de ordenarnos, de establecer metas, objetivos, a veces la zanahoria está muy alejada, digamos. ¿Cómo poder ir a un camino, a un norte sin frustrarnos en el intento, donde por ahí no llegamos? Ok. Te tiro a ver un par de tips. Sí, dale. Primero el tema de las razones, siempre es importante tenerlo presente. Ajá. Porque el punto es que, a ver, es importante que uno se hable mucho, se hable uno mismo, le hable a los demás, de qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Porque es como que, por decirlo de alguna manera, yo tengo que tener la foto de la zanahoria, casi la zanahoria está acá a 2 kilómetros, porque en el interín me va a agarrar frío, me va a agarrar miedo, me voy a cansar. Entonces yo necesito recordarme qué es aquello que yo estoy haciendo y por qué decido hacerlo. Eso por un lado. Después por otro lado, tratar de ponerse metas chicas. Ir avanzando de a poco y poner el ojo en la acción que estoy realizando ahora. Muchas veces uno se pone metas que están demasiado lejos del alcance de uno actualmente. Y uno por ahí dice, bueno, pero a ver, te digo, yo me propuse salir a caminar 1 hora por semana, me parece que tampoco es tanto. Pero si no lo estás haciendo, se nota que para vos sí es mucho. Así que es bajar esa carga. Esto es como el gimnasio. Yo quiero levantar la pesa de 20 kilos. Sí, vos querés, pero no podés. Arrancá con la de 5, ¿con esa podés? Sí. Bueno, levantá la de 5, después levantará la de 10 y ya va a ir llegando. Bien. León, el tiempo se nos fue. Te quiero agradecer mucho la presencia y bueno, lo que nos compartiste esta noche. Muy amable. Bueno, muchas gracias a vos y a tu equipo. Muchas gracias. Pasó León Saboya, psicólogo, mucho para reflexionar, para pensar. Era lo que buscaba este bloque. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresamos tenemos el bloque institucional. Nos metemos de lleno en la economía. Está con nosotros el doctor José Sciaba Serrate. Ya volvemos. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer Servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Ahora sí, damos comienzo al bloque institucional de San Nicolás Debate y está con nosotros para meternos de lleno en la economía y poder interpretar lo que estamos viviendo el doctor José Sciaba Serrate, economista. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches, ¿cómo está? Placer para mí. Muy bien. José, queríamos consultarlo porque, bueno, indudablemente la economía argentina no da tregua, siempre nos sorprende y, bueno, hay un nuevo gobierno, el de Javier Milei, lleva 7 meses en el poder y, bueno, se ha dado una dinámica interesante, la que se está dando en definitiva, pero se aprobó la ley bases y el paquete fiscal, después de muchas negociaciones, la tormenta que de alguna manera continúa desde lo financiero no logró aplacarla la ley que parecía como que iba a dar una especie de calma. ¿Qué está ocurriendo en la economía, en los mercados? Había mucha expectativa con esa ley y paradójicamente yo diría que la tormenta se agudizó después de obtenida la ley. No por culpa de la ley, sino porque eso cerraba una primera etapa
y daba inicio a una segunda fase, y los mercados, el fondo, creo que tenían una visión distinta de la que tenía el gobierno, y eso se ha hecho público además. Entonces se esperaba una hoja de ruta más corta, clara y directa hacia la eliminación del cepo cambiario, no la eliminación directa, pero sí un camino jalonado con más claridad, y el gobierno ha intercalado una fase 2 y ha dejado la eliminación del cepo para una presunta fase 3, y ahí ha habido una decepción que se ha agravado porque ha quedado también muy claro, muy visible, que el fondo no acompaña esta estrategia, y que se ha roto el diálogo, y las declaraciones de Milei referidas a Rodrigo Valdés, que es el director del hemisferio occidental, en cierta medida quien tiene la responsabilidad en el fondo de conducir los affairs con Argentina, eso le ha puesto, digamos, una cuota de dramatismo que los mercados han facturado, digamos, con rapidez. Entonces, se esperaba un levantamiento del cepo como un procedimiento, no digo automático, pero mucho más directo, y eso va a tener que esperar, y lejos de ir a lo que se pensaba que iba a ser la competencia de moneda, estamos yendo a un esquema que el gobierno define de dolarización endógena, y donde la principal decisión del gobierno es no ir hacia una flotación, no eliminar el dólar blend, como dice y decían varios documentos del fondo, sino hacer más profundo el ajuste de las variables monetarias y basarse en el congelamiento, digamos, de la base monetaria amplia, transferir base monetaria que estaba indebidamente en la hoja de balance del Banco Central al Tesoro, hacer una serie de elementos que son importantes, pero no son tan trascendentales para el fondo ni para los mercados, y que han generado esta sensación, yo diría, de desagrado, que se ha reflejado muy rápidamente en un aumento del dólar, en un aumento de la brecha, y en un cortocircuito que las declaraciones de Milei han dejado en evidencia. Bien, este escenario que traza usted, José, y las derivaciones que está teniendo, digo, en el medio de todo esto, el mismo presidente Milei denunció 2 golpes de mercados que lograron evitarse. Digo, esta dinámica, ¿cómo opera en la práctica? ¿Qué es un golpe de mercado? Incluso hizo un cuestionamiento a un banco. ¿Cómo lo traducimos a esto? Yo creo que son a ese cortocircuito que tiene que ver con la dirección futura de la política económica, le suceden consecuencias bastante directas que Milei ha denominado golpe de mercado. En última instancia, lo que reflejan es un reacomodamiento de los mercados a una realidad que es distinta a la que pensaban. Se pensaba que el gobierno iba en una dirección y que contaba con el apoyo del fondo. El gobierno cumplió con holgura las 3 metas cuantitativas con el fondo, con mucha holgura. Recordemos que cuando se aprobó la ley bases, automáticamente el directorio del fondo aprobó la 8ª revisión del acuerdo. Sí. Y la Argentina, a diferencia de lo que ha sido su historia tradicional, ha tenido un cumplimiento estupendo, digamos, de esas metas, sin necesidad además de que el fondo le ejerza alguna presión al gobierno. Creo que el gobierno pensaba que esto seguía de acuerdo a su libreto, a pesar de que estaba avisado de que el fondo tenía otras visiones, y además también creo que quizá el gobierno estaba inclinado a mostrarnos una hoja de ruta para salir del cepo, pero eso probablemente involucrará algún apoyo financiero internacional extra, liderado por el fondo, no exclusivamente por el fondo, pero liderado por el fondo. Esos elementos hoy no están presentes, y creo que ellos han generado esta repercusión al mercado, que uno la puede llamar golpe o contratiempo, pero que en la práctica es esta situación. De repente los mercados ya no están jugando a favor, muestran un escepticismo, y esto se hace manifiesto, evidente, con la suba del dólar, el aumento de la brecha, la caída del precio de los activos argentinos, el aumento del riesgo país, ¿no? José, y en este escenario de esa turbulencia y de ese stand-by por el cual no se están logrando fondos frescos desde el fondo ni de organismos, y el tema de la liquidación del campo, de alguna manera todavía no ha terminado. Se procede a su ritmo, claro, atado obviamente a las vicisitudes naturales y la demora en la cosecha,
a un ritmo que no es malo, pero que obviamente está ligado a las necesidades de liquidar y atender y cubrir pagos. Pero si uno ve una brecha muy grande y ve en el fondo que va a haber una eliminación del cepo, la liquidación total, digamos, se va a producir cuando la brecha sea menor o cuando se acerque, digamos, esa liquidación del cepo. Así que uno no lo puede achacarle al sector externo un comportamiento que uno no pudiera imaginar en estas circunstancias. Yo creo que hay que entender algo, el fondo, la opinión pública, los mercados y el gobierno, todos parecen coincidir sobre el destino final de este programa. Lo que hay ahora es una bifurcación de caminos. Bien. El fondo ha estado presionando, creo yo, por el levantamiento del dólar blend, una postura más proactiva y rápida de ir levantando los controles, y el gobierno, sin ese apoyo internacional, prefiere mantener un tiempo más los controles y acelerar otra variable, que es la inflación con cepo. Entonces el gobierno está buscando una caída de la inflación, en principio, al nivel de la devaluación del dólar mensual, el PEG del 2%, sí, y quizá más baja si fuera posible. Y yo creo que el fondo, las críticas a Valdés y comentarios, inclusive de Joaquín Cotani, que ha sido parte del gobierno, apuntan que el orden debería ser distinto y que se debería priorizar el levantamiento del cepo, resolver los problemas de atraso cambiario, si los hubiera, o la tendencia hacia un atraso cambiario. Y entonces ahí está esa disyuntiva y esa discusión que con perspectiva uno puede decir, en última instancia, lo positivo de esto es que se confluye en un mismo destino, pero en estos meses, que son meses difíciles, sí, porque no son los meses donde fluyen los dólares, sino todo lo contrario, son meses donde sabemos, y eso está aceptado en el acuerdo con el fondo, que se van a perder reservas, y las reservas ya son negativas y líquidas, porque la situación de herencia sigue ejerciendo una presión muy grande, sobre todo en términos de reservas. Es decir, que tenemos este golpe de mercado de alguna manera magnificado, o este escozor magnificado, porque además estacionalmente este es un periodo donde lo ideal sería estar en la misma página del fondo, o lo ideal sería poder comprar dólares con facilidad y entonces poder discutir con el fondo con las espaldas mejor cubiertas. Claro. ¿No? Hay una situación, yo diría, de vulnerabilidad. Paradójicamente, después que se completó bastante exitosamente, yo diría, la primera parte del programa, fase que se terminó de redondear, como usted decía, con la aprobación de la ley base, de la reforma fiscal y los pasos posteriores, la renovación en su totalidad del primer tramo utilizado del swap con China, un elemento muy importante, y después ya sabíamos que la misión técnica había aprobado lo actuado por la Argentina, pero faltaba la definición del directorio y faltaba el desembolso posterior. Toda esa parte se completó, y lo que nos encontramos es con estos puntos de vista divergentes, que son importantes, acerca de cómo continúa el programa. José, dos últimas consultas, clarísimo el escenario que nos está comentando, y ha mencionado muchas veces, y es una de las grandes cuestiones que, como dice, provoca incertidumbre, movimientos, y me refiero al tema del cepo. Según su visión, su experiencia, ¿qué se necesita para salir del cepo y cuándo pudiera ser, si es que se puede de alguna manera vislumbrar? Yo creo que en la situación actual lo que más se necesita es una posición de reservas más sólida que le permita al gobierno estar seguro de que levanta esa restricción y no queda supeditado a una corrida por cualquier razón que haga, digamos, naufragar los avances en términos de inflación, de estabilidad, inclusive de estabilidad del tipo de cambio y de la brecha. Se me ocurre que si hubiera habido un acuerdo, una sintonía con el fondo en cuanto a la capacidad de acceder, aunque no con la idea de utilizarlos, pero sí tenerlos como disuasivo, ahí el gobierno estaría mucho más convencido de ir a eliminar el fondo. El gobierno no está enamorado del cepo, digamos, pero en esta primera etapa prefiere priorizar una reducción rápida de la inflación en estas condiciones de cepo cambiario. Si consigue esa reducción rápida, también es más probable que después haya
un acuerdo nuevamente con el fondo. Pero estamos justo en un periodo, digamos, donde esta transición y esta divergencia de opiniones es muy grande. José, la última, la recuperación económica, digo, ¿para cuándo? Algunos hablan de cuando los salarios le ganen la inflación, se recupere poder de compra, en B, en U, pero para... Se está demorando, este percance demora la recuperación, la necesidad de ir por este camino puede tener, digamos, como resultado una recesión más larga, sobre todo si no hay credibilidad, sí, o una recesión más profunda. Entonces, una de las consecuencias de estas escaramuzas es que no está tan claro la velocidad de la recuperación. La data sí parece señalar de que de alguna manera estamos construyendo un piso, pero lo que a medida que el tiempo pasa empieza a ser más prioritario es entender que ese piso no solo es un piso muy bajo, sino que sirve como plataforma para una recuperación. Todo indica, y hay que hacer memoria y acordarse que en los tiempos del gobierno de Macri, en el fondo, este segundo semestre también estuvo dominado por las discusiones sobre si la recuperación estaba o no. Todo indica que esto va a ser relativamente lento, no va a ser uniforme ni muy potente, y probablemente estemos discutiendo esto toda la segunda mitad del año. Sí. Y recién el año que viene tengamos claro, digamos, si se produjo y con qué magnitud. Bien. Bueno, va a haber que esperar entonces según su visión, José. La verdad que bueno, tendremos que apretar los dientes, como quien dice. José Sciaba Zarrate, le quiero agradecer mucho la presencia en San Nicolás Debate y los conceptos que nos compartió esta noche. Ha sido muy amable, ¿eh? Ha sido un placer para mí. Bueno, adiós. Pasó el doctor José Sciaba Zarrate, economista, bueno, dando cuenta, analizando la economía argentina, las principales variables, la necesidad de la estabilización y todo esto que de alguna manera va a ser parte del editorial del cierre. Ahora nos vamos muy rápido a la última tanda. Cuando regresamos, nos despedimos. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Llegamos al cierre de San Nicolás Debate, el final, las reflexiones de lo que tiene que ver con la noche, de los protagonistas y de la información. Bueno, una luz se enciende con la reforma laboral que, como lo dijo el doctor De Diego, de 60 artículos quedaron 17. Bueno, hay mucha incertidumbre, pero de alguna manera es una luz al final del túnel que esperamos que le pueda servir tanto a las pymes como a los empleados. Después todo lo que dejó la reflexión de León Savoy, el psicólogo, la necesidad de alguna manera la plasticidad mental, la flexibilidad, fuera de la rigidez, romper esquemas para tratar de alguna manera de sobrellevar el tiempo que vivimos y sobre todo lo que va a venir. Y por supuesto, el economista Sciaba Zarrate dejando en claro el panorama económico, el impacto de la ley de bases, el paquete fiscal y la necesidad de la normalización financiera como condición previa para entrar en esta fase 2 y que de alguna manera se puedan lograr las condiciones para liberar la incertidumbre en torno al cepo, en torno al contexto muy volátil financiero y en torno a la respuesta que todos los argentinos a la pregunta que nos hacemos permanentemente y la reactivación para cuándo. Lo que dejó esta noche San Nicolás Debate, el agradecimiento, gracias Inefable Contenidos. Nuestras próximas emisiones van a tener que ver con esto, con
contactos de emisión nacional, local y sobre todo, bueno, estamos en vacaciones de invierno, así que bueno, esperemos que nos pueda seguir acompañando. Nuestra cita es el próximo jueves a las 22 horas por YouTube de la Federación de Comercio e Industria. Han sido muy amables, muchas gracias y hasta el jueves.